Llega el silencio, pero el ruido en tu cabeza sigue sonando, ¿o no? Tienes tus duditas, ¿eh? Este es un espacio para cuestionar certezas, despertar conciencia y atrevernos a pensar diferente. Bienvenido a No lo dudes. Los mecanismos de la política son diversos y a veces son sucios. Son como un barro. El que se mete en eso es difícil que no salga sucio, embarrutado, complicado por algún lado. La pregunta del millón es: ¿será que a veces nos da miedo meternos en ese berenjenal? ¿Será que a veces nos da miedo siquiera pensar en lo que es la política? Hay tanta información, tantos ismos metidos allá adentro, difíciles de discernir, de separar, de identificar. Es como un nudo, ¿no? Que tú no sabes qué cabullita a jalar para poder soltar ese tremendo nudo, y a veces te da miedo de que jalas algo y se cae todo. Sí, se embolata más. Yo creo que un buen punto de partida sería definir qué es eso de la política. Okay. O sea, para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es la política? Porque es que yo escucho es muy común escuchar, es que la política, yo no me meto en política, yo no opino en política, es que hay que estar en la política, pero ¿qué es la política? Sí, yo creo que de eso vamos a hablar hoy. Yo creo que de eso vamos a hablar hoy. Estamos aquí, Luis Cantillo, Estefanía Toscano y mi persona, Daniel Lozada. Vamos a hablar de este tema de la política y digamos sus cosas. Yo creo que para abordar eso que dice Estefi sobre como una definición o una aproximación a lo político, y cuando yo hablaba de los mecanismos de la política, eso es un tema que a veces la gente tiene mezclado. Entonces la gente ve la política y piensa en votos, piensa en democracia, ¿no? Claro. En esos mecanismos que la política tiene ahora mismo, actualmente. Pero lo que resulta familiar. Exactamente, que al fin y al cabo son el tema de los votos, contar, jurar votación, no sé qué. Entonces eso es lo que la gente... La parte tediosa, ¿no? Es que la gente Sí. ya tiene como un prejuicio un poco aberrante, le hablas de política y ya se predispone. Sí. No, eso puede pasar mucho también. Las personas hablan de política y para ellos es algo que es como o no les interesa, o es algo que eso es para un grupo de personas apenas selectas quienes pueden estar ahí en eso. Sí. Todos tenemos de pronto un señor viejito. Esa era, yo pensaba de esa manera, o sea, la política es para los viejos. O sea, yo pensaba, es que no me interesa. Claro. O sea, eso suena tan aburrido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Totalmente. O sea, es como que piensas que hay algún viejito por ahí en tu familia que todo el tiempo está hablando de política y tú dices, yo no quiero ser ese viejito que está hablando todo el tiempo de cosas aburridas. Que se pone la gorra de un candidato, que se pone el suéter de un candidato. Y ya sudan las marchas. O sea, lo que pasa es que la política, esos son los mecanismos. Ahí cuando yo me refiero a los mecanismos de la política, me refiero a eso. Justamente esa parte donde, para mí por lo menos, yo veo que la política es un barro donde hay que meter las manos y ensuciarse. Porque esos son los mecanismos que tenemos ahora. Claro. En algún momento hubo absolutismo, hubo monarquía, hubo otros mecanismos que la política empleó. De hecho, en otras partes del mundo hay otros mecanismos. Por ejemplo, hay lugares donde hay monarquías parlamentarias, por ejemplo. Exacto. O sea, que no se organiza la política, digamos, no se ordena de la misma forma que acá. Pero cuando pensamos en política, al fin y al cabo, lo que estamos pensando es cómo vivimos en comunidad y cómo vivimos como en las polis. Cómo nos organizamos los seres humanos cuando vivimos en las polis. Y es justamente ahí donde las polis son las ciudades o agremiaciones grandes de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos para limitar los derechos de unos sobre los otros y claro, los deberes que también tenemos los unos sobre los otros? Entonces, al fin y al cabo, una forma de orden. Entonces, ahora mismo, pues, para nosotros la política es directamente la democracia, porque eso es lo que vivimos, en lo que estamos inmersos muchas veces, y la democracia tiene un montón de cosas que a veces son tediosas, que entonces está el Congreso, que está Senado, que está la Cámara, que está lo otro, que entonces circunscripciones, no sé qué vaina, o sea, es una toda cosa la estructura del aparato del poder. Es un pulpo gigante que tiene un montón de información, un montón de gente, un montón de jerarquía. Así, y eso te abruma, te puede abrumar o te puede sinceramente aburrir. Claro. Aburrir. Entonces, pero el problema, y lo que yo siempre digo,
y aquí estamos para dialogarlo, es que por más que tú le quieras hacer, digamos, el feo a la cosa, taparte los ojos. algún día eso te va a tocar la puerta. Exactamente. Porque son los mecanismos del poder. Y nosotros vivimos inmersos en eso. Entonces, algún día eso llega y cambia la forma como vives. Y tú puede que no hayas dado cuenta o puede que haya sido tan paulatino que no te diste cuenta, pero cambió la manera como vivías. Claro. La política afectó tu vida y tú puedes estar consciente o inconsciente de eso. Total, sí. Yo creo que es un llamado también como despertar conciencia, ¿no? En el sentido de tener una alerta de que lo que tú has mencionado, Dani, de que en ese momento me va a tocar. Porque muchas veces, y he escuchado en el caso de pronto de los jóvenes, que es algo que a ellos no les interesa tanto porque es que eso no le incumbe a ellos. Eso no me incumbe a mí, eso no me pega a mí, eso es de mi papá, porque que pensión, yo no quiero me voy a pensionar ahora. No, que es que quién quedó de presidente de turno, no, lo que pasa es que eso no me afecta a mí. Pero la realidad es que este tipo de personas, por ejemplo, si nos referimos a este tipo de política, las decisiones de ellos nos afectan a nosotros como estamos entre la sociedad, ¿no? Porque ese grupo de personas de alguna manera representa o teóricamente representa lo que el pueblo o la sociedad o la gente piensa. Claro. Y por eso toman decisiones. Entonces, ahí está el llamado, porque uno no puede hacerse indiferente porque el no entrar o el no participar de alguna manera de estos mecanismos que hay es como si entraras, ¿no? Porque de alguna manera estás haciendo como un acto... es como si no decir nada igual es decir sí. Exactamente. O sea, como que quedarte así aislado a un lado es tomar una posición. ¿Ya? Me refiero. Aplica completamente el que calla otorga. Claro, Totalmente. Exactamente, tal cual. Totalmente. Como esto es un mecanismo de poder y hay gente dispuesta a usarlo, si tú no participas y te quedas callado, estás dando derecho a que el otro implemente el mecanismo de poder sobre ti. Y no hay nada que puedas hacer. Esa es una verdad, pero fíjate, Lucho, que mientras tú hablabas, decía el tema de cómo se organiza todo y la política y todo eso, y yo pensaba, es que la misma concepción de la participación y de la supuesta representación que tiene un político o un gobernante, o en este caso de Colombia, por ejemplo, el Estado, son cosas que nosotros no nos hemos a veces preocupado por analizar. Claro. ¿Por qué yo tengo que vivir en un estado, por ejemplo? ¿Qué es el estado realmente? Y entonces a veces tenemos unas ideas metafísicas de lo que es el estado, o sea, unas ideas todas allá. Oye, o sea, ¿qué es el estado realmente? El estado es un aparato burocrático que concentra el poder y realmente también concentra el uso de la fuerza. Tal cual. O sea, que la policía, la milicia hacen parte de ese aparato. Yo tuve una discusión una vez con un amigo porque yo le decía, hermano, yo nunca he recibido nada del Estado. Yo no soy, yo no soy parte del Estado. Yo no me siento parte del Estado. Pero para él yo soy una patria, porque yo no soy parte del Estado. Pero es que el Estado y la patria para mí son cosas diferentes. Claro. O sea, para mí el Estado es un aparato que funciona, que tiene gente adentro, y que esas personas que están dentro de ese aparato, de alguna manera hacen funcionar cosas dentro de ese aparato y viven de ese aparato y tienen un salario producto de lo que hacen dentro de ese aparato. Ese aparato, el problema que tiene es que tiene poder sobre todo, como dice mi mamá. Nos toca a nosotros de Paganini, de ese aparato, está pagando, pero realmente yo no hago parte de ese aparato porque yo nunca he recibido una beca, una vaina, nunca he recibido un auxilio de ese aparato, al menos que yo tenga memoria. Y si lo recibí, igual fue algo muy pequeño y no importa. Yo igual creo que aunque tú hayas recibido una ayuda de ese aparato, no significa que tú hagas parte de él ahora mismo, porque tú no tienes ninguna injerencia ahí dentro. No tienes un puesto político, no tienes un nada. ¿Me explico? Entonces, yo al menos, y por eso no quiere decir que yo no soy colombiano y que yo no me sienta que esta no sea mi patria, porque mi patria está definida por mi cultura, por el territorio en el que yo nací. Lo que pasa es que hay un aparato que gobierna este territorio que en teoría nos representa a todos. Entonces, esa idea metafísica de la representación que tú la hablaste ahorita, dijiste como que el político representa y tal. A veces nosotros también la damos por sentado y nunca nos hemos puesto a pensar, oye, eso sí es así, no es así. Claro. O sea, yo todo lo que he dicho es mi posición, pero en parte la comparto porque también pienso, a veces nunca hemos pensado en eso. Tú nunca tal vez has pensado en eso. Y esto puede que tú ahora mismo digas, eso no importa, este man está loco, ¿para qué piensas esas cosas? Pero algún día eso es así. Y toca a tu puerta. Y en mi caso, porque yo tengo hijos, toca mi puerta y yo me preocupo por mí y por mis hijos. Por la generación futura. Claro, así es. En el caso de algunas personas que
de pronto no tienen hijos, se preocuparán nada más por ellos. En teoría se deberían preocupar por ellos, ¿no? Claro, ¿no? Y es algo que de alguna manera se descuida, ¿no? Yo siento que bueno, en mi caso siento que esto es como algo un poco preocupante a nivel general como de sociedad, porque son cosas que, como te decía al principio, la gente no le presta atención, pero son demasiado trascendental, porque es que después uno se va a estar quejando, por lo general las personas se quejan de cosas porque realmente no hicieron uso de su voto, de su voz, de lo que ellos piensan en ese tipo de mecanismos de participación. Y muchas veces veo esto como que yo creo que es necesario algo básico de alguna manera, por ejemplo, que inclusive en los colegios se habla de este tema de una manera no sesgada ni con preferencia en particular de nada, sino como a nivel general o sea, de verdad, real. Es como, por ejemplo, algo que se dice mucho es que hablando de Colombia en general, no, lo que pasa es que en Colombia la educación financiera es mala. Y es verdad, porque la mayoría de las personas no tienen una educación financiera clara desde los estudios básicos en primaria. Claro. Pero creo que también esta parte política es supremamente importante y no se toca ni siquiera en esta parte. No, y cuando se toca ideologizadamente. Exactamente. O sea, ya tiene un perfil ideológico. Un perfil sesgado. ¿No? Entonces te venden el Estado como el Estado es. Papá Estado. Sí, papá Estado. Hay gente que me ha dicho, cuando alguien me dice papá Estado, yo me carga. No, ya yo digo, ya, o sea, hay mucha ideología detrás de eso. No, y además el paternalismo político que se llama. Claro. Sí, además que muchas veces no es pragmático. O sea, es como esto es muy conceptual. Sí. Muy poco de cómo esto sucede, listo, bueno, estos son los conceptos, pero cómo pasa en la realidad. Claro. Y cómo esto llega hasta mí a afectarme. Y cómo yo, o sea, cómo es una relación bidireccional. Claro. Cómo el Estado me afecta, cómo yo afecto, cómo es lo que puede suceder, o si es que yo creo que eso puede afectar, porque yo creo que la ausencia de participación o la decisión de no participar también viene de la creencia de que no importa lo que yo haga, no importa lo que yo piense, la cosa siempre va a seguir mal. Claro. No, también ese pesimismo también afecta mucho. Totalmente. También afecta mucho porque se rompe la conversación con eso. Pero al fin y al cabo, detrás de eso hay como pereza también. Y hay como un nihilismo, como que nada importa. Como esa idea de que... Fíjate que también hay, detrás de esa idea también está la idea de... Como si todos... Como vivimos en una dinámica tan azarosa de todo inmediato. Como que... no pensamos a futuro. Entonces, yo por eso, esto es una idea que aquí de pronto me fuman ya. Porque yo he dicho esto varias veces y la gente cada vez que digo pone grito en el cielo, pero es verdad, para mí no todos los votos deberían valer lo mismo. O sea, nosotros hemos dado por sentado casi como si fuese una religión que el único mecanismo y el mejor del mundo de organización es la democracia, donde cada voto vale lo mismo. Claro. Pero yo a veces digo, no, y si no. O sea, no es lo mismo una persona que está pensando, que tiene 20 años, para no 20 y pico años, y vive en otro país, pero es colombiano, y está votando allá desde el desinterés y desde y de completa ausencia de afectación y de responsabilidad que un padre de familia que trabaja y que tiene 4 hijos y que vive en Colombia, no en el exilio, autoexilio que se fue a vivir a Suiza. Entonces no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, no es el mismo sentido de responsabilidad, no es el mismo sentido de compromiso con las ideas, con lo que pasa, con lo real, con las consecuencias futuras de lo que puede estar ocurriendo. Claro. Entonces yo digo, ¿y por qué todos los votos valen lo mismo? Claro. No es lo mismo el voto de alguien que está dispuesto a vender su voto por 50,000 pesos que el voto de una persona que tal vez tiene tanto que perder producto de un efecto político en su propia vida que su voto cuesta mucho más de 50,000 pesos. Exacto. Porque o sea, esto me van a funar, pero es así. Claro. No, y lo podemos ver y de pronto... Nosotros no podemos por incentivo. Que es psicóloga, de una manera, hay personas que, digamos, tienen perfil diferentes en el sentido de pensamientos, pero también hay personas que son mucho más o menos susceptibles a la manipulación. Totalmente. Y el desconocimiento. Claro. Entonces, cuando yo puedo hablar desde el desconocimiento, pues de alguna manera... Yo lo que una persona me diga, ¿con qué criterio lo voy a juzgar? Total. Y ahí es donde entra el tema de populismo, gente que te vende una idea, gente del chiste, no, aquí yo voy a usted darle y vamos a crearle usted un puente para que se comuniquen y pasen el río, pero señor político, que no tenemos río, le hago un río. Entonces como que entra en ese punto en el sentido de que las personas desde el conocimiento no pueden tener un criterio realmente súper fundamentado porque no lo hay. Los personeros de los colegios, los personeros de mi colegio, le vamos a poner aire acondicionado al salón. Yo me gradué y nunca hubo aire acondicionado en el salón.
salón. Exacto, porque no se sabe la realidad de dónde están. Claro. Entonces, la realidad no te da para poner un aire acondicionado por cada salón. Sí, así Pero es. tú puedes vender que Y esa idea es verdad. fíjate que los colegios tienen ese mecanismo Tal cual. democrático, pero es una parodia de lo Tal que pasa en la cual. vida real, porque Realmente. los personeros empiezan a prometer un poco de vaina que no cumple, y tú desde ese momento te estás acostumbrando Tal cual. a que te prometen cosas y te dicen cosas que no te van a cumplir, y que a esa vaina le puedes prestar total desinterés porque no pasa nada. O sea, desde el colegio, Claro. en vez de educarte, te están, digamos, de alguna manera, se está volviendo un ejercicio como negativo, ¿sí me Sí. explico? Porque en mi colegio pasó Tiene eso. el por efecto ejemplo. contrario Sí. a lo que se esperaría, que es generar como este juicio crítico, incentivar como el análisis crítico de lo que estoy escuchando. ¿Es esto Sí. realmente posible? O sea, desde el análisis de mi contexto, ¿cuál es la viabilidad de esto? Sí. Creo que es como... Yo creo que ese tipo de ejercicios son como para hacer un check. Claro. O sea, Sí, sí, es sí. para decir, ay, lo hicimos. Ay, Claro. aquí hay democracia. Pero no se fundamenta. No se cuestiona. No está fundamentado. Claro. Sí, yo quisiera de pronto, como hemos estado como hablando de ciertas ideas y ciertos tópicos a nivel así como generales, pero todo esto tiene como un fundamento y tiene de alguna manera un nombre. Hemos estado hablando del tema de movimientos y temas políticos, sociales, culturales, cómo se enfocan y cómo se mueven dentro de la sociedad. Eso tiene un nombre. El nombre de esto es metapolítica. Sí. ¿no? O sea, pongámosle como que el nombre. Esto es metapolítica. Es algo más como relacionado en el sentido de qué es lo que se mueve alrededor de lo que las personas piensan, Sí. de lo que los movimientos culturales actúan, de cómo se ve a nivel psicológico, lo que hablamos ahorita. Los ismos. Los sismos. Todo eso está metido en la metapolítica. Así es. Entonces podemos de alguna manera como ponerle ese nombre Claro. a lo que estamos hablando para que de alguna manera tenga una recordación en la gente, ¿no? Que Claro, está claro. escuchando. Es que así como Lucho ha dicho, la política es el digamos, como la forma como nos organizamos, pero la metapolítica es la cultura, el Exactamente. contexto, Es lo que hemos hablado. creemos, lo que pensamos, lo que hemos hablado, que al fin y al cabo son las cosas que mueven a los seres humanos. A veces incentivos, a veces desincentivos que tenemos, y cosas que generan en nosotros como dinámicas que al fin y al cabo son las dinámicas que el político, y aquí ya estoy hablando pragmáticamente, no de los seres humanos, cada Claro. uno de los ciudadanos como agente político, sino estoy hablando directamente del político que conocemos nosotros, el que sale a hablar, el que quiere voto. Claro. Ese político sabe de que hay un contexto metapolítico que él quiere conquistar. Sí. Que él quiere atraer. Y a ese político, y ahí donde está el ejercicio, si bien tal vez nosotros estamos muy limitados realmente a oponernos a los efectos políticos cuando viene el Estado, por ejemplo, sobre nosotros, o el gobierno sobre nosotros, estamos a veces limitados a oponernos. Si hay algo que podemos hacer es cuestionar lo que está pasando, hacernos un criterio propio bien fundado y salir a hablar, a decir, no a ser activista, porque no todos vamos a ser activistas políticos. Claro. Yo por lo menos no soy activista político. Pero sí a estar en la juega, a que si alguien te da una opinión, tú puedas contestar con tu opinión claramente, y además tener ese criterio fundado para que cuando vayas a expresarte de alguna manera con tu voto, te expreses sabiamente. Claro. Yo creo que hay algo importante. Creo que antes de ir hacia afuera, uno tiene que mirar hacia adentro. Sí. Y es demasiado común que no conozcamos cuáles son nuestras posturas o que para nosotros no sean explícitas. Es decir, implícitamente yo actúo de una forma direccionada por unos principios y valores que se alinean más hacia unas posturas e ideologías políticas que otras. Claro. Pero puede que yo viva en automático. Y no me hago consciente de qué es eso que estoy haciendo, viviendo, siguiendo, quiera o no quiera, es lo que está pasando. Y creo que eso empieza en un ejercicio de no solo de autoconocimiento, sino también de investigación. O sea, no se trata de ir a exponer mi postura por ir a exponer a cualquier cosa. Sí. O sea, Claro. nosotros necesitamos como desarrollar este sentido de análisis, búsqueda, de realmente conocer estos ismos que ustedes mencionan, porque de otra manera es complejísimo poder entrar a este mundo y poder posicionarme. Claro. Es que yo he detectado que la gente no le presta atención a los sismos, porque la gente lo ve como algo intelectual. Exacto. O sea, sí. como es algo intelectual. El problema es que los sismos son una
cosa intelectual. O sea, es una vaina que yo creo que viene de la observación, del análisis, y se genera toda una línea filosófica de pensamiento. ¿Ya me entiendes? Claro. Pero yo creo que es así, inicia, pero eso después tiene una parte ya discursiva, donde eso se empieza a difundir a la Claro. gente. Y permea la cultura. Claro, primero eso está en un nicho, digamos, intelectual. Pero ya después eso llega un momento que permea la cultura y empieza a hacer cosas en la cultura. Y ya llega un punto donde eso ya es, digamos, algo que todo el mundo da por sentado, que todo el mundo cree de la misma manera, que todo el mundo piensa así. O sea, imaginémonos de que así fue con la democracia. O sea, esto que nosotros hoy todos entendemos que debe ser así, que todo funciona así, que todo debería... Esto no fue siempre así. Claro. Hubo momentos donde era el rey, el monarca y se acabó. Claro, y ahí es donde entra lo que yo te mencioné ahorita, el tema como de la manipulación con respecto a las ideas, ¿no? Sí. Porque hay como un dicho, no sé si está tan fresco en mi mente, pero es como que todas las ideas son válidas. O sea, todas las ideas son de alguna manera válidas y son correctas. Y ahí entra un poquito el tema que tú mencionas, el tema de los sismos. Pero realmente yo creería que cada persona de alguna manera puede exponer y esbozar sus ideas libremente, claro que sí. Que sean ideas respetables y válidas es totalmente distinto. Claro. Porque de alguna manera lo que pasa en esto es que se pueden crear especies como de falacias o mentiras lógicas. O sea, mentiras que parecen reales. Sí, sí. La persona te comienza a mencionar cosas que tú dices, oye, eso tiene sentido para mí. Yo no necesito contrastar esto porque parece algo que es real. Y Claro. es algo que parece lógico. Y doy un dato de pronto como a nivel de pronto como de datos, estadísticas que muchas veces los políticos usan. No, mira, es que está esta data, este porcentaje y tal. Y es el tema de que muchas veces son utilizados para manipular a las personas con falacias lógicas. Por Claro. ejemplo, una vez hubo un estudio y salió una gráfica que tenía una relación con respecto al tema de que cada vez que habían más mordeduras de tiburones, más ataques de tiburones en Australia, incrementaba la compra de helados. Tú dices, ay, yo puedo sacar de alguna manera una situación aquí, y es que cada vez que la gente compra más helados en Australia, los tiburones se exacerban. Claro. Y tú dices, ay, tendría sentido porque las cosas subieron. Claro. Pero realmente no es así, es porque subió la temperatura en el país. Entonces como que tiene sentido de alguna manera para ti tomar estas dos fuentes que no tienen nada que ver y juntarlas para formar de alguna manera una idea que para ti pueda ser real. Claro. Y es que yo hasta, fíjate, que no lo tengo tan fresco en la mente, pero es algo así como que tú puedes juntar dos premisas válidas, armar otra premisa que es válida en la lógica, pero que es falso, que es Claro. que es una mentira. O sea, lógicamente las dos premisas son válidas, pero todo lo que está pasando es una falsedad. Y la lógica va a chulear eso. La lógica va a decir, eso es válido, lógicamente hablando. Es válido, pero en la práctica es una falsedad. Claro. Que es lo que tú, un ejemplo de lo que tú acabas de poner. Dos cosas que son válidas. Tú puedes validar, significa que tú lo revisas y está bien. Entonces están válidas, es válido eso, pero es falso. O sea, todo junto es una mentira. Claro. No está relacionado. Inclusive puede ser una vaina descabellada completamente. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay que desenmascarar al político. El político viene y tú tienes que estar... Y el político sabe que... Él presupone que a ti no te interesa la política. Es que ese es el punto. Claro. Él intuye... Creo que nos conoce mejor que nosotros mismos. Exactamente. Ahí que él te estudia. Totalmente. Él te estudia. Él sabe que la política no te interesa. Él sabe que estás aburrido con eso. Él sabe que no quieres saber de logismo. Él sabe que eres flojo. Él sabe que no quieres eso. Que no quieres estudiarlo o que de pronto sí. Pero Claro. él sabe la realidad de esa situación. Entonces él, en función de eso, ¿a qué apela él? Ahí es donde tú entras. Él apela a las emociones. Él dice, si yo quiero manipular a una persona y si yo quiero conquistar a alguien, los seres humanos, y ahí los psicólogos son la mano derecha del político, le dicen, espérate, que es que los seres humanos no somos tan racionales como tú crees. Claro. No le expliques No tanto. expliques tanto. No le exacto. expliques expliques tanto. tanto. Vamos a mover su emocionalidad, porque ellos son más emocionales, porque todos somos más emocionales que racionales. Exacto. Y entonces él te busca la manera de moverte por ahí. Entonces hay alguno que utilizará la euforia, hay otro que te habla todo el tiempo y se la tira de, no sé, y hay otro, pero Desde el pesimista. porque hay otro que es empático y la empatía hasta, mejor dicho, es más empático que, pero conócelo en la vida real para ver si es tan empático como dice él, que se hace ver el más empático, conoce la vida personal para ver si es tan empático. Entonces hay otro que, entonces todo eso lo hacen así
Porque él está cautivando tu emocionalidad. Ya. Y si tú eres superficial y te quedas solamente pensando en la superficialidad y en la emoción que él te despierta, seguramente errarás la decisión. Y ahí hay que preguntarnos qué público somos nosotros. Ujú. Porque pues ellos apuntan a un público específico. No todos Sí, tienen el tienen un mismo target, target. tienen un target, Tal cual. No todos tienen el mismo target. Y es como identificar a quién le están hablando y si yo hago parte de ese público al que le están hablando. Claro, yo creo que ese es un buen punto. Y si haces parte de ese público al que le estás hablando, imagínate los demás que son como tú, entre comillas, que están entre ese grupo. O sea, esa es la cuestión. O sea, yo siempre digo, ven acá, piensa en dónde está la gente a la que este político le está hablando. ¿Están presos? O sea, ¿a quiénes beneficia esto que está diciendo él? ¿Me beneficia a mí directamente o es a gente que está que no tiene relación con mis valores? Claro. O suena a que me beneficia, pero Sí. las estrategias y los fines que se usan me afectan finalmente o no tienen nada que ver conmigo. Claro. O simplemente parece emocionalmente llamativo y atrayente. Emocionalmente estoy conectado con eso que él está hablando, pero el resultado, la resultante de lo que él está diciendo no es real. Yo tenía un personaje por ahí que decía que los datos y la información, digamos, algo así, era como la minifalda. Él decía que lo que muestra es importante, pero que lo que esconde es fundamental. Así decía él. Entonces, y es verdad, en la práctica es así. El político pasa eso con el político. El político pasa de que la verdad del político, o sea, la verdad de lo que él está diciendo se esconde detrás de la elocuencia de él. Claro, de lo que no muestra, ¿no? De Las lo verdaderas que intenciones. Es sus verdaderas intenciones, no te las quiere decir. Entonces él está conquistándote por sus emociones, pero y es una paradoja extraña, porque tú lo único que tienes para evaluar es lo que él está diciendo, porque tú no lo conoces en la intimidad. Claro. Entonces lo único que tú puedes evaluar es lo que él está diciendo y lo que está haciendo. Pero lo que tú necesitas saber es lo que él está callándose, lo que él no te está diciendo, lo que él está hablando y secreteándose con sus asesores. Eso es lo que tú necesitas conocer, lo que tú tienes que intuir, lo que tú tienes que buscar la manera como lo disciernes. ¿Cuál es la movida que él está haciendo? ¿Por qué él está diciendo esto? ¿A quién quiere conquistar con esto? Claro. Ahí está el punto clave, porque entonces no desenmascaran nunca al político y eso es un ejercicio, a veces puede ser dispendioso. Claro. Mira, ahora, ayer me metí, tenemos 3.200 candidatos al Senado, esa vaina no la estudian ni mandrake. Imagínate, Total. claro. ¿Me Y ahí entiendes? está el trabajo de nosotros, que es el que nos quiere hacer muchas personas. Y es que para poder tú de alguna manera decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta persona? Hay un trabajo de parte de nosotros que no queremos hacer. Total. Y que la sociedad quiere como huirle, ¿no? Y es que realmente hay que sentarse a evaluar quiénes son las personas que están detrás de ese discurso. Sí. Porque discursos bonitos hacen muchas personas. Pero lo que está detrás, dónde se mueve, cuáles son las verdaderas intenciones, lo que tú mencionabas ahorita, Daniel, del hecho de a qué público está hablando, por qué habla de cierta manera. Ahí es donde entra nosotros de realmente ver y desenmascarar qué es lo que hay detrás. Sí, sí, A veces sí. es algo tan sencillo como entender cuál es el verdadero mensaje que quiere dar. Exacto. Porque algo que sucede muy comúnmente es que hablan demasiado. Sí. Hablan demasiado, entonces divagan. o divagan. Entonces nosotros necesitamos simplificar lo que dicen, hacerlo concreto. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué necesita para eso? ¿Y cómo entro yo ahí? O sea, Ellos son políticos, ellos se esfuerzan, se empeñan, trabajan, estudian y practican para ser encantadores. Claro. Totalmente. Ellos te van a decir una vaina que es manipulación y tú tienes que ser consciente de eso y a crear, como dijo Lucho, falacias lógicas, falsas dicotomías, vainas que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una vaina que ciega a la gente de plano, izquierda a derecha. Exacto. Es una categoría que ahora mismo, y yo sé que Agustín Laje lo ha dicho ya varias veces, pero yo lo pensaba ya desde antes de eso también, era muy consciente de que no se trataba de izquierda o derecha, hermano. O sea, hay demasiada relación entre los componentes y las cosas que ocurren en nuestra sociedad hoy en día y demasiada también
disgregación social, o sea, como Claro. subculturas dentro de la cultura en la que vivimos, como para nosotros simplemente decir izquierda y derecha. Claro. Tú tienes un tipo como, por ejemplo, Antonio Escotado, que era un tipo que era de extrema izquierda, ¿me entiendes? Transcurrió su vida y se convirtió en un tipo de extrema derecha, filósofo y escritor, pero era de extrema derecha, pero validaba el uso de opioides y otras drogas. O sea, creía Claro. que las drogas deberían ser libres, de libre uso, y las usó gran parte de su vida. Pero era un tipo de extrema derecha, pero era ateo. No creía en Dios. Entonces, tú dices, es que esto es un tipo que yo no lo puedo vincular a la derecha, que conoce la gente aquí en Colombia. Claro. Pero Sí. tampoco lo puedo vincular a la izquierda, porque el tipo tiene muchas cosas de derecha. Entonces tú dices, ¿Dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? No hay cómo ponerlo, papá. Lo que pasa es que hay categorías nuevas. Exacto. Y tú Exacto. tienes que entender de que simplemente si te quedas en el político te quiere ahí. Él te quiere ahí porque ahí hay dos grupos nada más. Expresa fácil. Te polariza y te coge. Claro. ¿Me entiendes? Él te quiere ahí. Él te quiere o estás en ese bando o estás en el mío. Ya. Exactamente. O estás con Dios o estás con el diablo. Él te quiere ahí. Y eso es un ejercicio reduccionista. Claro. Es O sea, no correcto. logramos como identificar los elementos sociales, los fenómenos sociales. ¿Cuál es mi postura frente a cada una de estas cosas? Ahora tú hablabas del uso de sustancias, de la economía. Claro. O sea, ¿cuáles son mis posturas frente a cada una de estas cosas? Porque puede que en algunas cosas esté de acuerdo y en otras no. Y en Total. las que Claro. no, ¿qué voy a hacer? Exacto. ¿Qué voy a hacer cuando este personaje específico tome decisiones o esté incentivando leyes, decretos o Claro. cualquier cosa en la que yo no estoy de acuerdo, pero que me va a afectar? Claro. Y ahí, ¿qué va a pasar? Para eso yo creo que hay que ver qué es lo que dice en lo concreto. Hace poquito yo miraba, no recuerdo muy bien, una profesora que es como de literatura en Instagram, no recuerdo muy bien, como Mónica creo que se llama. Y ella evaluaba el discurso de los políticos y decía, he estado como evaluando el discurso de los políticos. Y algo en lo que le pasa a todos, y es que no son nada concretos, son muy vagos y son muy generales. ¿Por qué ellos son vagos y por qué son generales? Porque de alguna manera enmascaran en lo concreto qué es el cómo, Claro, lo que tú decías, sí. voy a hacer las cosas. No. Entonces hay que tratar de alguna manera en el discurso, ver si en algún momento muestran el cómo, en lo concreto, qué es lo que quieren hacer y cuál es su postura al respecto. Claro. Porque ellos ahora no, todo el mundo dice, claro, hay que combatir la corrupción. Digamos, izquierda y derecha dicen, claro que sí, hay que combatir la corrupción. ¿Cómo? Claro. No dicen cómo. No, hay que darle prioridad a la educación. Claro que sí, que darle prioridad a la educación. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La educación privada? ¿Quién la educación paga? pública? ¿Quién la paga? Ah, Exactamente. es que esas son las preguntas. A la gente no le gusta lo que decía Tefi, el pragmatismo. El político se va a quedar siempre en la nebulosa porque él no quiere compromiso. Exactamente. O si ya tiene los compromisos, no quieres que tú sepas cuáles son sus compromisos. Porque es que él llegó ahí haciendo compromisos con gente. Claro. Entonces él no te dice realmente, porque a veces es que él ya los tiene, los compromisos. Entonces se queda en el buenismo. Y por eso a veces hay que también nosotros tenemos que ser un poquito más incisivos y rehuirle a la superficialidad y al buenismo. Nosotros los colombianos, yo no sé por qué tenemos esa vaina. Y bueno, cheque la vaina, ¿vale? ¿Por qué los colombianos tenemos esa vaina? Que es un buenismo y una vaina. O sea, nosotros no queremos. Ok, pero espérate. Explícanos a qué te refieres con eso del buenismo. O sea, es como que, niércale, todo lindo, todo paz, todo tenemos que papá, el mundo es complejo. Es así. Hay gente que es mala. Hay gente que es mala, pero que son malos, ¿me entiendes? Es que y no podemos nosotros hacernos la vista gorda de eso. No vimos Disney Channel. ¿Me entiendes? Sí, o sea, es una vaina fregada. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Y aquí el político usa ese mecanismo para encubrir ideas que tiene que son realmente perversas. Y que yo veo a veces en otros países que a los políticos los cogen y los azotan duro, man. Claro. Los cogen pim, pa, pa, pim, pim, los pistonean. ¿Me entiendes? y los manes tienen que saber, o sea, ver cómo hacen. Perú es un país complicado para los políticos. Perú Sí. ha tenido situaciones complejas con los políticos. Ya han cambiado de presidente como 3 veces, ¿no? No, Este último- y políticos presos pagando clase de cárcel efectiva. ¿Me entiendes? O sea, es fuerte. Pero no va a poner un caso particular, pero yo sé, tú puedes ver que hay otros países donde a los políticos los funan, ¿me entiendes? Y aquí no, aquí es como un polite, políticamente correcto. Yo creo que por eso nosotros hemos durado tanto tiempo como en democracia, sin golpes de Estado, y es porque tenemos como un buenismo natural, en ese sentido. Claro. Somos muy violentos para algunas cosas, para billetes y eso, pero en este tema de los políticos hemos sido como, yo no sé por qué, hay como un mecanismo muy
como que hay que decir las cosas muy suavecito, ¿sí me explico? Y a veces no son, por eso no somos pragmáticos, ya, no vamos de frente. Y el político aprovecha eso y entonces arma vainas del espantapájaro del otro. Como que te dice, por ejemplo, un fantasma, crea en el otro un fantasma. Entonces te dice, lo que pasa es que la derecha es egoísta. O el de derecha dice, lo que pasa es que los de la izquierda son unos corruptos, lo que sea. Entonces están los dos describiendo al otro de una manera que el otro, pues puede que sí sea así, puede que no sea así, pero todos los dos crean un espantapájaro del otro. De ¿Sí una me manera entiendes? conveniente a su narrativa. Obviamente. O sea, ¿quién tiene la culpa de todo lo malo? La derecha. Y el de la izquierda dice, ¿quién tiene el de la derecha, ¿quién tiene la culpa de todo lo malo? El de izquierda. Como un espejo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, al final el público queda en la mitad perdido. Probablemente quien sea más responsable sea el que está en la mitad. Sí. Puede ser. O sea, yo creo que este es el punto en el que nosotros estamos, y bueno, es la razón por la que estamos aquí hablando de esto, ¿no? O sea, si la razón fuera del político, pues son como son. No, ellos están ahí porque quieren el poder. Exactamente. Pero aquí estamos por los que estamos en la mitad y que tenemos que tomar decisiones y que tenemos que empezar a pensar Sí. qué está pasando aquí, o sea, qué estoy pensando yo, hacia dónde estoy yendo, qué estoy decidiendo y a quiénes estoy dejando que decidan por mí, cuáles son las cosas fundamentales de la vida y de la polis en la que estoy, Pero como aquí hay un decías tú hace un punto. rato. Porque tú dices una vaina que es cierta, tú dices los medios, los que están en medio. Pero no solamente son los que están en medio, sino los medios. Ok, sí, buen punto. También. Es que son una rata. Lo digo de Juan. Ey, o sea, por ejemplo, te lo voy a decir así nada más. Duela a quien le duela. Van a dar una noticia de cualquier disque politiquito de derecha de aquí, que yo casi no creo politiquito de derecha de colombiano. Para mí en Colombia no hay casi expresiones de derecha, pero bueno, eso es una vaina que no importa. Dice, el Otro día político hablamos fulanito de extrema derecha. Claro. Y Yo van, soy a, experto y en van eso, a ¿no? presentar a otros nombres por ahí que son de una izquierda rancia y recalcitrante y además violenta. Y no dicen de extrema izquierda, de izquierda. Discursivamente está afectando la percepción de la gente. Claro. Tú le pones el rótulo extrema derecha, fascista, neonazi, y al otro le pones... Pero no solamente está afectando la percepción de la gente, sino mantiene, sostiene y está, digamos así, perpetuando esta polarización que no le permite a la gente discernir la verdad detrás del asunto. Porque igual lo que quieren ellos de alguna manera es reacción de la gente en cuanto a sus emociones. Y eso le mueve las emociones a las personas. Ay, Claro. el que está el señor allá viejito así, ¿ve? En el monte y escucha, extrema derecha, extrema izquierda, ahí para adelante, todo lo que dijeron Claro. le supo a cacho. Ya la palabra extremo, ya extremo. ya dio lo mismo. Puede decir, el de extrema derecha regaló comida a los pobres, pero de ahí para adelante regaló comida a los pobres, no se escuchó porque es extrema derecha. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí. Entonces, es una manera... Depende de tu perspectiva, claro. Claro, depende Sí. de tu perspectiva, pero ya es una... Pero cuando tú hablas de... A uno le zampas extremo y al otro centro izquierda. Ay, papi, entonces. Y entonces los medios manipulan. ¿Se acomodan a qué? Hay que pensar. Por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿sabían algunos aquí que de pronto a la economía colombiana recibir como un frenón, ellos con su pocotón de plata que tienen iban a poder comprar y tener una participación mayor de la economía colombiana? Y les convenía que hubiese un frenón, una baja en acciones, en activos y en vainas. Para ellos que si tienen grandes cantidades de dinero, comprar. Y después se valorizaba todo y empezaba otro. ¿Será que a algunos capitales, grandes capitales, les convenía eso? Claro. Es que yo te digo, o sea, hay que pensar también en el sentido de... Hay gente que está viendo la situación y no está ajena. O sea, de pronto no es el político. Porque el político, ya tú lo estás viendo ahí, tú sabes que él va por el poder. Pero es que hay gente que está viendo la situación y está viendo una oportunidad, un oportunismo de la situación. Claro. Y están fraguando planes para captar ese poder. Y ahí los medios son claves porque los medios se prestan para manipulación de la percepción y la opinión de la gente. Por ejemplo, siempre veo que los medios hablan mal del voto de opinión. O sea, como que hablan mal en el sentido
de que dicen de que el voto de opinión no mueve a los políticos, de que el voto de opinión no es importante. Y yo digo, pero los medios, lo que más mueve es la opinión. ¿Y por qué hablan tan mal del voto de opinión? Porque lo que le están diciendo a la gente es, usted no vote. El voto de opinión no importa, el voto de opinión no hace nada. Vote por emoción. Claro. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Vote por voto de opinión. Hágase una opinión fundada de lo que dice el candidato y tenga una idea clara para poder expresarse. Si quieres, podemos de pronto especificar un poquito eso de voto de opinión, porque de pronto la gente puede pensar, voto de opinión, ¿cómo así? Pensé que voto es voto. Sí, en general. No sé si de pronto podemos especificar un poquito, Dani, el tema del voto de opinión y el voto de pronto, no sé, quizás estratégico al respecto de la eso. gente, el voto de opinión que se habla normalmente es el voto de una persona que se hace una opinión fundada de los candidatos y dice, bueno, a mí me parece, mi opinión es que el mejor candidato es fulano tal y yo le voy a dar mi voto. Exacto. Ese es el voto de opinión. Y el voto estratégico es como el que dice, yo no creo que gane porque este man no tiene respaldo político, la maquinaria no está detrás de él. Entonces, como la maquinaria no está detrás de él, el respaldo político, las encuestas dicen que él no va a quedar o no sé qué. Me voy a ahogar, entonces yo voto por otro. Exacto. Y está el otro que es el voto emocional, el que simplemente ve la cara y ese es el que se acuerda y ¡bam! ¿No entiendes? O ese habla bacano, o ese me gusta por tal cosa. Una persona que yo conozco que me dio una vez y que, no, pero es que ese es un profesor. Tú tienes que tener que ese es un profesor y yo. ¿Tú sabes cuántos profesores conozco yo que son unos bandidos y bellacos? Claro. A mí que me importa un carajo que sea un profesor. Ahí este tema del buenismo. Profesor. O sea, si tú te le vas a creer ese personaje, créeselo tú, pero yo no me lo creo. Claro. Yo conozco un poco de profesores que son unos bandidos, unos bellacos. ¿Me entiendes? Y que yo no le dejaría mi billetera a ese profesor nunca por ahí cerca en mi vida. Y yo también he dado clase. Claro. O sea, todos los profesores no son así. No estoy diciendo que todos los profesores sean así. Claro. Pero el punto de que sea profesor eso no indica nada. Ahí está el hecho de ser y tener pensamiento crítico. Exacto. O sea, yo no puedo tener un prejuicio de que ciertas personas son buenas per se y otras personas son malas per se. Ajá. Entonces no puede decir que es profesor, entonces como es profesor, entonces una persona académica. Entonces, como es cristiano, no es bueno. Porque lo que hay es cristofobia. Eso sí hay en la sociedad. Cristofobia. Le tenemos todo lo que tiene a Cristo metido en la mitad huele mal. Es extremista. Exactamente, entonces es cristiano. Ay, ¿qué pasa? Y la sociedad nuestra no se funda en los valores cristianos. Claro. ¿Y dónde vive mejor la gente? ¿Aquí o allá en Afganistán? Bueno, si te parece de que el cristianismo está malo, está vive en Afganistán. Claro, a Irán, por allá. O a la China de Mao, con la Revolución Popular China, está vive allá. La Revolución Cultural. Le dieron de baja un pocotón de gente, vete para allá. ¿Me entiendes? Entonces, sí, la verdad, el cristianismo es lo mejor que nos ha podido pasar a la humanidad aquí y sobre todo nosotros vivimos aquí tan chévere porque vivimos dentro de un marco judio-cristiano de valores. Ahora que mencionas el cristianismo, yo pienso, ¿y el cristiano qué piensa de la política? No, ese es un problema que tenemos con esos manes. ¿Qué mecanismo podemos usar? Que los cristianos, muchos están no dormidos. Los siguientes dormidos. Muertos. En letargo ahí. No. Yo te digo, o sea, estamos graves en eso. Yo creo que ahí ha afectado un tema de que la religión está por un lado y la política está por otro, como que no se puede mezclar. Entonces, el que es cristiano dice, no, es que es la política, eso no me puedo meter, porque lo que hablamos al principio, eso está ahí enlodado. Sí. Entonces, como yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo no me puedo meter, no me puedo juntar porque me mancho. Me contamino. Pero Papi, Jesús anduvo con prostituta y borracho. La política nos afecta a todos. Prostituta y borracho. ¿Eso es política? Eso es política. Saqueo. Un hombrecito subió al arbolito para ver a Salvador. Saqueo. Y Jesús dijo, vamos a tu casa hoy. Hubo arrepentimiento y Jesús dijo, venga la paz a esta casa. Yo entiendo a los cristianos, pero están equivocados. A los que están en eso. Porque los cristianos confunden los mecanismos de la política, que son un barro, un lodo sucio. Eso está claro. Sí. Eso es una cochinada. Confunden los mecanismos de la política con lo metapolítico, lo político. Exacto. Entonces, la iglesia como tal, el cristiano, no tiene por qué. Es más, yo diría, no debería corretear el poder del mundo necesariamente, porque Jesús no persiguió los poderes de este mundo. Él transformó la historia de la humanidad sin utilizar los mecanismos del mundo. Utilizó los mecanismos del espíritu. En eso yo estoy claro. Dejando la claridad de que participar o buscar el poder
de los mecanismos políticos no es pecado. No es pecado. No es Exacto. pecado. O sea, yo puedo, si yo me quiero lanzar a la Cámara, yo me lanzo a la Cámara. tú te Si me lanzas quiero a la lanzar al Cámara. Senado, yo me lanzo al Senado. Esperamos de ti que eres cristiano que lo hagas diferente a los demás. Total. Que no lo hagas como el resto, ¿me entiendes? Que no lo hagas con fraude y con todo ese poco de suciedades. Pero, la verdad es que Jesús y la iglesia no tiene un mandamiento que establezca que tiene que lanzarse a la política. Eso no es cierto. Porque Jesús no utilizó los mecanismos políticos de poder, sino que Jesús utilizó los mecanismos del Espíritu, porque vino a instaurar el reino de Dios, que no es un Claro. reino de Dios físico, sino que dice Él, está entre ustedes, en sus corazones, dice Jesús. O sea que Jesús son los mecanismos del Espíritu, eso estamos claros. Pero como bien dijiste tú, no significa eso de que nosotros no podamos utilizar los mecanismos de la política que estén prohibidos. No se nos manda a hacerlo, se nos manda a usar los mecanismos del Espíritu. Los medios del Espíritu para transformar la vida de la gente y para llevar el reino de Dios a la vida de la gente. No los de la política. ¿Me entiendes? O sea, no podemos nosotros como iglesia confundir y decir que es que ahora a través de la política vamos a hacer el reino de Dios. Porque eso no es así. Pero tampoco es que esté prohibido hacerlo. Claro. Y es más, hay un factor adicional. Si bien no estamos ya mandados, no tenemos un mandamiento de hacer política, sí tenemos el mandamiento de ser político, porque Jesús fue político, Claro. extremadamente político. Todo lo que Jesús dijo y habló afectó el orden político que había en la época en que vivió. Claro. No por los mecanismos de poder, sino por los mecanismos del Espíritu. Pero afectó el orden. Cuando tú llegas y le dices a una persona, hermano, tú tienes que repetir, tienes que cambiar, eso no está bien así, corrige, mira tu vida, Jesús tiene un plan para ti, mejor que aquel. Eso es político, tú puedes no darte cuenta. Y estás repensando los valores. Totalmente. Viviendo de otra manera. Eso es metapolítico. Todo te está dando cuenta, pero eso es metapolítico. Y al ser metapolítico, termina yendo a algo que es político ya. Entonces, por eso a Jesús lo funaron. Claro. Y lo querían matar porque él afectó ese contexto que estaba ahí. La metapolítica. La O sea, metapolítica. él realmente afectó la metapolítica. Yo creo que ahí podríamos de pronto definir una parte. Es como que, bueno, nosotros como, bueno, no sé, cristianos, ¿cómo puede de alguna manera ejercer influencia metapolítica Sí. en su entorno? Yo creo que haciendo la gran comisión es la principal. Ese es el mandamiento. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Claro. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el mandamiento principal de Jesús. Ese es el primer hecho. Buscar que la gente tenga transformaciones genuinas. No que la gente venga a mi iglesia y se haga miembro de un clan y de una congregación. Sino que la gente viva, transcurra en ella una transformación genuina a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Eso es lo principal. Claro. Ese es el mandamiento. Secundario, segundo punto, nosotros tenemos que ser sal y luz. Estamos llamados a eso. Y nosotros ser sal y luz significa que nosotros tenemos que ser brújula moral de la humanidad. Brújula moral. Es decir, capacidad debemos tener de decirle a la humanidad, a los gobernantes, al ecosistema en el que vivimos, nuestro entorno. Como yo a veces digo, ¿cómo que? La del Chavo, ¿cómo que se llama la del Chavo? Vecindad. La vecindad, esos vecinos, a esa vecindad que tú dices, las cosas se hacen así, una brújula moral, este es el norte. Y entonces tú tienes que tener la capacidad de hacer eso, tienes que ser sal y luz. Tú estás llamado a eso, No solamente andas juzgando y diciendo cómo se hacen las cosas Claro. moralmente, sino también expresarte de esa manera. Y creo O sea, con los hechos. Eso es con tu importante, vida. eso es importante. Ahora que tú mencionas el tema de Hechos, estás recordando que justamente en Hechos de los Apóstoles menciona una parte que ahora que lo mencionamos es que esto fue metapolítica porque afectó a la sociedad. Pablo comenzó a predicar en Éfeso, perdón. Sí. Y personas que en Éfeso que eran brujos o personas que de alguna manera veían el poder que tenía Pablo, se comenzaron a convertir y cada vez más dejaban de ser idólatras. Porque ellos Así tenían es. sus propios ídolos. Entonces comenzaron a dejar ese paganismo, ese culto a los otros dioses diferentes. Y se comenzó a rebeldizar la gente de ahí porque están diciendo, ven acá, llegó este man aquí. Nos da Esta dañando gente comenzó a cambiar su pensamiento, comenzó a cuestionar lo que decía. Ven acá, que yo no quiero seguir varios dioses, yo nada más quiero seguir un solo Dios. Claro. Y comenzó a afectar a los demás, a la sociedad. Y eso Claro. comenzó a generar un impacto directamente a quienes estaban ahí. Total. Yo creo que ese es el llamado realmente, ¿no? Lo que tú mencionas Sí. ahorita. Al momento de nosotros hacer eso, de la gran comisión, vamos a tocar el ser. Sí, Y el ser es importante aquí. así es. Yo ahorita estaba pensando cuando Dani estaba hablando y contigo también, y es que
de manera concreta, si hay algo que sucede en la vida del creyente cuando empieza a ser transformado, es que deja de ser indiferente. O sea, indiferente a sí mismo y a aquello de lo que antes no podía ver de sí, que ahora ve con claridad y dice, ya yo no quiero esto, ya yo no quiero ser esto. Pero que también ve hacia afuera y dice, también me interesa llegar a impactar eso. Porque no solamente quiero ser transformado yo, sino que creo que afuera también puede haber una transformación. Sí, empieza a tener un juicio moral sobre las cosas. La conciencia renovada, su mente cambia, la mente de Cristo viene a él y él ya no ve las cosas como las veía antes, las ve diferentes, tal cual, así tú has dicho. El problema es cuando el líder viene y te dice, sí, es verdad, tú tienes un criterio moral, sí, todo eso está lindo, pero nosotros en política no nos metemos. Exacto. La cuestión. Papá, o sea, hey, te la estás embarrando. ¿Qué podemos pensar nosotros de una persona que nos dice eso? O sea, de una persona que de pronto no te metas ahí. O sea, porque eso no nos incomoda. Es quien dijo que hay temas vetados para nosotros. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede estar en política. Yo me acuerdo una vez una persona me dijo, superior a mí, digamos así, en mi trabajo. Era una persona superior a mí, tenía más autoridad, una autoridad, sí, tenía más jerarquía, más autoridad, era jefe. Y me dice, estamos hablando del tema de temas ahí de X, y ya me habla de un candidato, y cuando me habla del candidato me dice, ya usted, pero ese es cristiano, es un pastorcito ahí, yo sé por eso no voy a votar. Y yo me quedé así, yo dije, porque aquí los cristianos que hacen en política. Y yo, pero ¿quién dijo que un cristiano no puede estar en política? Claro. O sea, ¿pero por qué razón? Un cristiano es una persona normal. ¿En qué mundo vivimos? Como si desautorizara la capacidad intelectual y en general que una persona puede tener solamente porque es cristiana. Oye, ven acá, yo conozco, si la memoria no me falla, entre el 70 y el 60% de los premios Nobel son gente que se reconoce cristiana. Y estamos hablando de un 90 y tantos por ciento, hasta no me acuerdo bien la estadística, pero un porcentaje muy alto de los que se reconocen a ellos como teístas o gente que cree en un Dios. Claro. ¿Me entiendes? Y tú dices, o sea, esas personas son premios Nobel. ¿Dónde vas a esa estadística? ¿Sabes dónde vas a esa estadística? Y aquí voy a hablar de una vaina que también me va a funar. ¿Dónde vas a esta estadística? En las humanidades y en las letras. Vas a la estadística. En su mayoría son ateos. ¿Pero por qué? Porque no saben cómo funciona el mundo. Se la viven tan ensimismados, enjollados, que no han visto cómo funciona el mundo afuera. Claro. A veces no entienden cómo funcionan las cosas de la creación. Mientras que los que se dedican a estudiar la creación dicen, aquí tuvo que haber un diseñador. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa también con los artistas, la gente que es muy humanista, que tiene un enfoque muy... no les importa la política. O sea, tú a veces ves... Es raro porque hay como extremos. Hay algunos que son... Es que tienen el cerebro lavado por ciertos espectros políticos, ¿me entiendes? Y hay otros que es como que no les importa la política. O sea, soy un artista, soy un bohemio, esa vaina no es para mí, a mí me gusta la vaina relajada, yo vivo en la playa y tal. ¿Me entiendes? O sea, es como que eso no tiene nada que ver con él. Que el mundo se haga a mi alrededor, sí, no me importa. El mundo se acaba alrededor, pero estoy en mi isla con mi aquí, música, con mis pinturas, mi vaina, y a mí no me importa nada de eso. Ya. Entonces, sí es verdad que los artistas... Ey, padre, mira, el artista, el que es humanista, tiene un tema, y es que aunque lo que él hace necesariamente no es política, es político su arte. Lo que expresa es importante. Entonces, claro, cuando nosotros evaluamos el arte de esta generación, es un arte vacío, hueco, que no dice mucho. Entonces tú dices, claro, o sea, con razón, ¿me entiendes? Es un arte que hoy te saco una canción, mañana la copio y la pego y te saco la misma canción con otro nombre. Y entonces, claro, eso afecta mucho porque es el mismo nihilismo que estábamos hablando ahorita en la política, que eso a mí no me importa. El mismo nihilismo en el arte, el mismo nihilismo en todas cosas. En todas las, claro. Ya. Ha permeado todas las dimensiones del ser. Y entonces el artista no está consciente de eso, sino que a veces es como que también se va por ahí, por ese nihilismo. Yo conozco muchos artistas que no esté de acuerdo con ellos o lo que sea, son muy conscientes, o sea, tienen una conciencia despierta, son muy atentos puede ser que no sean intelectuales, pero tienen una percepción aguda de lo que está pasando socialmente, o sea, leen el contexto. Sí, exacto. pero hay otros que es como que o sea, esos manes están en una película que están en otro lado. Y claro, ese es un artista que va a hablar, o sea, ¿qué va a decir? ¿Qué mensaje va a traer? Lo que él está haciendo no es político, no es nada, ¿sí me explico? Es nihilismo y hedonismo y otros ismos de la época que son muy, digamos, muy actuales. O sea, algo en lo que vimos mucho, que en la posmodernidad en la que estamos, que no nos damos cuenta. Entonces, el cristiano tiene que estar realmente consciente. Yo conozco muchos cristianos dormidos.
adormitados, que están muertos. Y toca hacer un esfuerzo. O sea, Sí. toca esforzarnos porque estamos en un sistema que nos abraza hacia la nada. Sí. Hacia el no tengo que hacer nada. Y ustedes estuvieron hablando hace un tiempo acerca del tecno-optimismo y cómo esto nos afecta. Sí. Y es como, sí, tenemos que despertar ahí, no podemos dejar que nos lleve el guerere Sí. en la búsqueda de información rápida, en las lecturas cortas, en los shorts que van volando. Sí. Porque de eso se aprovechan los mecanismos políticos también para distraernos. Y de eso, y el mundo vive de esa manera y nosotros no podemos vivir de esa misma manera. O sea, nosotros Total. tenemos que hacer una pausa y decirnos a nosotros mismos, viejo men, yo no puedo seguir Claro. dejándome llevar por la corriente. Yo necesito pensar. Y pensar cuesta. claro. Hoy en día, el otro día estaba leyendo que hemos disminuido la capacidad de lectura profunda. O sea, la gente ya no quiere leer textos largos ni con ideas complejas. Y cuando hablamos de política, de metapolítica, implica que nosotros tenemos que profundizar en cosas que no son sencillas de entender. Y chévere poder venir y traerlo en estos espacios de manera práctica a palabras sencillas. Pero fuera de aquí, fuera de este episodio de podcast, fuera de... En nuestra vida normal nos va a tocar ir y sentarnos y hacer ese esfuerzo de... No entiendo, pero investigo. No entiendo, Claro. pero busco. Voy y pregunto. Claro. Porque la opinión de Dios sobre esto me tiene que interesar. Total. Claro. Exacto. Total. Y yo creo que ahora que Estefanía menciona eso, es como... ¿Qué le podríamos decir a esas personas que a veces usan para justificar no entrar en política cuando dicen, no, lo que pasa es que Jesús dijo lo que es de Dios es de Dios, lo que es César es de César? O sea, entonces como que es como que está separado. Claro. Pues realmente no. O sea, él dijo como que realmente hay que darle el espacio a lo que corresponde a cada uno. Claro. Él no dijo, deja de tributar. Dijo, sigue tributando, Paga tu pero sigue siendo impuesto. lo mío. Eso Y quiere decir yo, a que veces nosotros... yo a veces quiero que Jesús no hubiese dicho eso y que paga los impuestos. Yo pago los impuestos nada más porque Jesús dijo eso. Ay, Dios. Y es verdad, es que No puede ser, pagar Daniel. impuestos, No. ¿qué es eso? Es un mecanismo político que hay para ejercer control financiero. Total. Pero aquí también como tenemos el tema de pago de impuestos, el tema de participación política, tema de ir a votar, tema de estar pendiente a lo cómo nos movemos nosotros, a la realidad social en que vivimos. Y eso no puede ser ajeno porque eso impacta a todos. Hemos hablado de muchas cosas y creo que de todo un poco seguiremos hablando de estos temas. Creo que son importantes. Apenas este es la punta del iceberg. Entonces, chicos, me ha encantado este tema. Era súper ajena, la verdad es que no me gustaba hablar de política, pero es chévere iniciar esta conversación con ustedes y que seguimos en eso. Claro. Déjame hacer un llamado para la gente. ¿Qué mensaje Antes de que podríamos te- de dejarle que te ahí lleve este a capítulo. la gente? Yo quiero hacer un llamado a la gente y es a los cristianos. Tú sabes que los cristianos son mi people. Ey, avíspense. De verdad, avíspense. No confundan las cosas. No confundan y piensen que estas cosas no le van a tocar la puerta de sus iglesias. Que este tema político no va a afectarlos. Y que los llamados a hablar de política son otras personas. Pregúntale a tu pastor, a tu líder. Claro. Llámalo a que se cuestionen qué está haciendo. Las iglesias deberían ser lugares de formación política. Donde la gente, si el colegio no lo hace, o si el colegio lo hace inclinado a alguna vaina, algún Una ismo, ideología. alguna ideología que no estaba bien, haz tú un contrapeso en tu casa, haz tú un contrapeso en tu iglesia. ¿Me entiendes? ¿Quién dijo que la iglesia no debe ser foco de enseñanza política? Yo estoy diciendo que te cases con un politiquero y que Claro. vengas y pongas al politiquero a predicar en tu iglesia, porque eso no es. No estamos llamados a eso. Yo te estoy diciendo que como iglesia haga un ejercicio consciente, valorativo. Si la iglesia no tiene una opinión de la realidad social en la que vive la gente, ¿quién la va a tener? Exacto. ¿Me entiendes? Si la iglesia no tiene una opinión clara de quién, de qué es lo bueno y qué es lo malo, y no tiene conciencia moral para hablar y decirlo, ¿quién la va a tener? Y si la iglesia no se expresa políticamente con autoridad, entonces ¿quién lo va a tener? Cuando Jesús, creo que era Herodes el que lo estaba llamando, y él dijo, díganle a ese perro que yo para allá no voy. Eso fue un acto político. Claro. ¿Me entiendes? Eso fue un acto político, pésele a quien le pese. Fue un acto político. Jesús llamando perro
a una autoridad dirigente, política, una a un autoridad. dirigente. Entonces, llamados cristianos, amados amigos, ustedes que están ahí, que nos van a ver en el futuro, avispémonos, que se nos están colando un pocotón de cosas malas. Claro. Y la iglesia puede afectar mucho más potente y mucho mejor si cada uno de nosotros somos conscientes del llamado que tenemos en Cristo Jesús. El llamado a ser luz y sal y el llamado a ser discípulo. Dejámosla de ese tamaño. Nos estamos viendo.